Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso entendemos un cambio muy importante que va a ocurrir el 1 de enero. Todos los servicios profesionales serán grabados con IVA, 19%. Eso sí, hay formas de lograr exenciones. ¿De qué se trata? Lo vemos acá en Agenda Económica después de la pausa. Actualmente se discute una reforma tributaria en el Congreso, pero antes de la actual ya hubo otra que fue para financiar la pensión garantizada universal actual. Bueno, de esa reforma, cuyas medidas ya están aprobadas, hay una que va a entrar en vigencia el 1 de enero, que es gravar con IVA los servicios profesionales. En esta conversación de Agenda Económica vamos a analizar qué servicios se van a gravar y cuáles van a quedar exentos. Eso lo vamos a analizar junto a Javier Jaque, que es socio principal de CCL Auditores Contadores y a quien vemos en pantalla. Javier, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Para las personas que están viendo, y nuevamente es bueno reiterarles, ¿a quiénes se les va a gravar con IVA desde el 1 de enero y que antes no pagaban el 19%? Claro, en términos generales se va a gravar con IVA los servicios profesionales. Quedan eximidos dentro de esto los procesos relativos a educación, transporte en general, ¿no es cierto? Y salud, pero siempre y cuando sean servicios ambulatorios. Sean servicios ambulatorios y se encuentren inscritos en el arancel de FONASA. El resto de las actividades van a quedar afectas a IVA. Por ejemplo, un servicio que contrato con un abogado por alguna defensa, en la medida que no sean prestados por personas naturales, que esto den boletas de honorario, porque eso siguen estando sin afectarse con IVA, y aquellos que sean prestados por sociedades de profesionales, que es un concepto nuevo en general. O sea, es un concepto que venía de mucho tiempo, probablemente no se utilizaba tanto y ahora vuelve a tomar un papel bastante importante en el proceso. Yo creo que fundamentalmente eso es lo que hay que tener presente. Salud queda sin gravarse con IVA hasta en la medida que sean servicios ambulatorios. Y ahí existen ciertas discusiones. Sí, Javier, en eso sí, para entenderlo bien. Por ejemplo, si uno va a una consulta médica y que es un doctor que él ofrece el servicio, entonces esa boleta no está grabada con IVA. Efectivamente, en ese caso no está grabado con IVA en la medida que él emite una boleta de honorario. Pero luego esa es la exención en términos personales. Pero claro, luego hay que ver cómo se va a estructurar la clínica y eso es lo complejo de esto, porque las empresas empiezan a adaptar al proceso en que la ley, digamos, deja una ventana completamente legítima y legal dentro del marco, ¿no es cierto?, de la ley para poder no quedar grabado con IVA. Entonces, si efectivamente esta cae dentro del concepto de servicio médico, una prestación ambulatoria, queda exento de IVA, además, ¿no es cierto? Entonces, los servicios ambulatorios, en la medida que se encuentren dentro del arancel de FONASA, que se encuentren inscritos, estarían sin gravarse con IVA también. En los servicios de transporte... No así los hospitalarios. Sí. En los servicios de transporte, que es el otro área que mencionaste, que va a estar exenta. Tengo entendido que es transporte, por ejemplo, escolar. No es un transporte de carga, ¿o estoy equivocado? Efectivamente, un transporte de pasajeros. Perfecto. Transporte de pasajeros no solamente escolar, puede ser un servicio personal, etcétera. Efectivamente, transporte público en términos generales, no carga o turismo, ese tipo de cosas tan grabadas. Y también la otra parte, la que sí está grabada, tú mencionaste abogados, pero para las personas que se hagan una idea, ¿qué otro tipo de servicios que antes no pagaba IVA, ahora sí? En términos generales, la norma quedó construida bastante simple. Ahora, todos los servicios pagan IVA, todos, salvo el transporte, salvo los servicios médicos ambulatorios, salvo educación. Esa es la exención. Por lo tanto, de las actividades queda exento de esa manera, a menos que las empresas se configuren como sociedades de profesionales.
Y eso es lo complicado que yo quería instalar también, porque es una erosión en el sistema. Aquel que pueda asesorarse y construye una sociedad profesional, por ejemplo, un químico farmacéutico con una persona de los servicios de la salud y van a prestar servicios, no necesariamente van a quedar eximidos por la actividad de los servicios, digamos, médicos dentro del ámbito del arancel FONASA, pero sí van a quedar eximidos porque se constituyeron como una sociedad de profesionales. Luego, aquel que no se haya constituido de esa forma y esté prestando servicios de asesoría va a quedar afecto a IVA. A ver, para entenderlo bien, si yo fuera un abogado tributario y constituyo una sociedad de profesionales con otro abogado tributario, ¿quedo exento de IVA? Así es, así es. De esa forma está construido. Y eso es una erosión en el sistema. Por ejemplo, ya dentro del mundo de las Big Four, hay algunas que ya han anunciado que se van a constituir como sociedades de profesionales. Pero hay otra, por ejemplo, que efectivamente tiene propietarios extranjeros y entonces no cuadra como sociedad de profesional. Y desde esa perspectiva hay una erosión en el sistema porque el mismo servicio prestado por uno queda afecto y prestado por el otro no va a estar grabado con IVA. Y Javier, ¿y cuál es la diferencia entre una sociedad de profesionales o una SPA u otro tipo de sociedad también que se crea para ofrecer servicios? Existe una condición, un requisito que la sociedad de profesionales esté compuesta exclusivamente por personas naturales y con giro único, y desde esta perspectiva preste servicios profesionales. Hay algunas interpretaciones que han dado cierta flexibilidad a aquella persona que, por ejemplo, fuese un químico farmacéutico e hiciera un curso en impuestos. Entonces podría prestar efectivamente una asesoría en impuestos, pero es tan extremo de que, por ejemplo, un periodista con un abogado tributario, ya que no son de la misma naturaleza, no podrían prestar asesoría tributaria aunque tú me podrías ayudar en todo el proceso comunicacional. Entonces, efectivamente está circunscrito a una cuestión de prestar servicios y que vayan en esa línea. Y Javier, mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Las personas naturales que boletean y las personas que conforman una sociedad de servicios profesionales, pero que lo hacen como personas naturales, están exentas de IVA porque todo lo que reciben como ingresos se paga en el impuesto de segunda categoría con el global complementario. Efectivamente, las personas que den boletas de honorario van a quedar eximidos de los impuestos por la naturaleza de que pagan impuesto global complementario. Son ahí las erosiones. Y lo último que agregar, ¿sí? Probablemente cuando tú te encuentras que las facturas que tú des, los que están grabados con IVA, cuando lleguen a las empresas, a los que tienen más recursos, lo van a utilizar como crédito fiscal, entonces las grandes empresas no van a terminar pagando el IVA. Los que van a terminar pagando el IVA son las personas que reciben esta factura y que no tienen dónde descargarlo, y probablemente no son los que tienen más recursos. Por lo tanto, es una norma que aparentemente no va en la dirección que uno esperaría, que los que tienen más terminen pagando más. Bueno, todavía quedan algunos días para el 1 de enero. Seguramente acá en Agenda Económica vamos a hablar nuevamente de este tema para seguir entendiéndolo de manera completa. Javier Jaque, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.